Básicamente, hoy lo que quiero hacer es hablaros del último libro publicado por el gran Sir Roger Moore, Avientot. Ya sabéis que fue publicado el pasado mes de octubre y por tanto es un libro póstumo porque falleció en el mes de mayo. Y bueno, pues aquí voy a exponer mi opinión más personal. Quiero hacer una reseña lo más subjetiva posible para que os hagáis una idea de lo que es este libro. Lo primero que quiero comentar es que puede ser un libro muy recomendable para los fans del actor, pero igual no lo es tanto para los fans de James Bond o para los fans de las biografías de actores o los, vamos a decir, los cinéfilos, porque de cine prácticamente no hablan nada. O sea, es un libro muy personal, un libro que tampoco es biográfico en casi ninguna de sus partes. O sea, tiene parte biográfica, por ejemplo, cuando habla de cómo fue su infancia durante la Segunda Guerra Mundial, una parte que es más o menos lo que ya contó en su libro My War is My Bond, del 2008, es muy parecido a esa parte, pero claro, mucho más resumido, porque es un libro, como veis, muy pequeñito, solo tiene unas 160 páginas y además con una letra muy grande y acompañado de fotografías y sus propios dibujos, porque él, como sabéis, empezó de ilustrador en una compañía de dibujos animados. Entonces se queda en un texto muy breve y todo va muy rápido. Entonces lo que más vais a encontrar son reflexiones personales sobre ciertas temáticas. En ese sentido se aproxima, vamos a decir, casi a un libro de monólogos, porque tiene cierto toque de comedia, pero se queda también a medio camino en ese género, porque no es como un libro de Luis Piedrahita o Leo Harlem, de que es todo el rato chiste, o sea, mete un chiste al final, pero lo que quiere hacer es reflexionar sobre cómo ha evolucionado ciertas temáticas a lo largo de sus 89 años de edad, cómo ha evolucionado las cremas antiarrugas, los teléfonos móviles, los aeropuertos, los autobuses. Él ve cosas que sí que han evolucionado mucho y muy bien, en ciertos temas tecnológicos sobre todo, pero otras que dice que hemos ido a peor, como por ejemplo la moda que me está viendo sobre todo en Inglaterra, aquí en España todavía no tanto, el tema de que han desaparecido las cajeras en los supermercados. Ahora tienes que hacer tú todo, de meter las bolsas en la compra, llevarlas a una máquina, pasar tú por el código de barras, pagar, dar los botones, te falla, te tiene que ayudar una cajera, hay un error y al final dice que a veces tardas hasta más si te suceden una serie de errores, ¿no? Ya le hizo gracia que, por ejemplo, cuando fue a pagar una botella de alcohol, tuvo que salir una cajera a comprobar que él tenía más de 18 años y cuando le pasó esto, él tenía más de 80 y al final tardas más. Bueno, pues metí algún chistecillo en este sentido, pero no llega a ser especialmente gracioso, no llega a ser como un libro de monólogos. Sí que habla de temas cotidianos en ese plan, pero es más reflexiones tirando a críticas, mete muchas críticas de que hay cosas que no han evolucionado demasiado bien y que prefería como estaban antes, cuando él era joven, ¿no? Otras sí que las ve bien, porque él le gusta mucho la tecnología, ha comprado lo último de lo último en cada etapa de su vida. Cuando salió, por ejemplo, la primera videocámara la compró y ha filmado mucho el tema de vídeos domésticos, pero otras cosas no las has visto también. Bueno, pues ese tipo de críticas es lo que más tiene, vamos a decir, el 70% del libro es eso, y luego una pequeña parte es parte biográfica, pero lo que menos. Y lo que prácticamente no hay nada es de James Bond o de cine. De cine tiene unos recuadros que se llaman what if, que es lo que podría haber sido, ¿no? Por ejemplo, dice, que eso sí que me ha parecido interesante, un pequeño recuadro de que le estuvieran a punto de ficharle para Casino Royale del 67. Ese tipo de curiosidades, ¿no? De que le llamaron para un proyecto que luego no fue, o que salió en la prensa de que le iban a llamar, pero a él en realidad no le llamaron y aquí lo desmiente. Pero son pequeños recuadros. El resto del libro, reflexiones sobre temas, vamos a decir, cotidianos, como los que acabo de decir, ¿no? Como aeropuertos, supermercados, cremas antiedad, ese tipo de cosas. Eso es lo que más vais a encontrar en este libro. Entonces, lo que digo, se puede quedar un poco a medio camino. No es biografía, tampoco es libro de monólogos, es más reflexiones personales. Entonces, yo le veo recomendable para fans del actor, pero poco recomendable para fans de James Bond o para cinéfilos. Entonces, yo ahí lo dejo. Esa es mi opinión personal, luego cada uno puede tener la suya, como siempre. Esa es mi opinión más subjetiva, y a mí personalmente
cuando yo me pongo a leer este tipo de libros, ¿qué es lo que yo busco? En lo personal, cuando yo leo biografías de celebridades, yo busco que me hablen de su profesión. Entonces, si me pongo a leer, por ejemplo, la biografía de Bill Gates, quiero que me hable de cómo era su trabajo de informático. No pasa nada si habla de su vida personal una parte, un 20, un 30%, pero quiero que el 70%, la gran mayoría del libro, me hable de cómo hacía su trabajo, cómo se le ocurrió las ideas de el Windows, el Office y demás, cómo hacía su trabajo. Entonces, si me cumple eso, el libro me va a encantar, si no, me va a decepcionar. Esa es mi forma de ver el tema de las biografías de celebridades. Entonces, en este caso, como es un actor, si me hace un libro de carácter biográfico, yo lo que busco es que me hable de sus experiencias en el set de rodaje, anécdotas en el set de rodaje, bromas, tomas falsas, guiones descartados, escenas eliminadas, cómo se hicieron algunos efectos especiales que le pudieron impactar al ver cómo se hizo esa escena, borradores que pasaron por sus manos y cómo iba a haber sido una escena y cómo acabó siendo, escenas que más le gustaron, escenas que menos, con quién se llevaba bien, con quién se llevaba mal, de actores y actrices con las que trabajó o con directores. Fijaos todas las temáticas que estoy diciendo en un momentín, todo lo que pudo haber hablado de Roger Moore en este libro o en otros que ha escrito. Yo he leído 3 de ellos, he leído este, he leído My War is My Bone y Bone on Bone. Y muchas veces se queda corto en estas temáticas. Los 3 libros se han quedado un poco cortos en esas temáticas que son las que a mí me gustan, ¿no? Las temáticas cinematográficas, porque estoy leyendo libros de un actor, entonces busco que me hable de su profesión. Esa, ya digo, es mi perspectiva de ver libros relacionados con un actor, es lo que busco. Y muchas veces con Roger Moore me ha pasado eso, que no se mete en la materia profesional de él. Igual el que más hablaba, pues eso, el de Bone on Bone, pero también se quedaba corto, como hablaré en un programa posterior. Voy a dedicar un programa a cada uno de esos 3 libros. Sé que ha escrito alguno más, pero no he tenido el placer de leerlos. Yo me voy a centrar en esos 3, que son los 3 que he leído, hablaré de cada uno de ellos. Y en el caso de Avientot, pues me ha pasado eso, ¿no? Que me esperaba igual un poco más de tema cinematográfico. Lo que más me ha gustado sin duda son los recuadros What If, porque eran los más cinematográficos, ¿no? Los proyectos descartados, rumores de la prensa que ni siquiera le llegaron a llamar para participar en esos proyectos, pero la prensa decía que sí, para que veamos un poco cómo funciona la prensa de verdad. Eso es lo que más me ha llamado la atención. El resto, una lectura muy entretenida, me la he ventilado en apenas 10 días porque es muy cortito, ya digo, con su toque de humor pues se hace muy ameno, está bien, no digo que sea una pérdida de tiempo o un libro ilegible, no es eso, o sea, es un libro que está bien, se puede leer, es entretenido, no está mal, pero yo pienso que podría haber dado mucho más de sí. Ese es un poco el resumen mío desde un punto de vista subjetivo. Podría haber dado mucho más de sí porque podría haber contado muchas más cosas de su profesión, del aspecto cinematográfico y sobre todo mucho más de las 7 películas de James Bond, porque en todo el libro de James Bond creo que solo habla un párrafo, y no exagero, de James Bond solo dice un párrafo y dice pues lo de siempre, que está muy orgulloso de haber sido James Bond y que su película favorita es La espía que me amó, que es lo mismo que ha dicho también en los libros anteriores, y nada más. El resto es reflexiones personales, con algún capítulo así de experiencias personales con su familia y poco más, y recuerdos que tiene de su familia cuando era niño, su familia cuando ha estado casado con Cristina y con sus hijos, y luego ya reflexiones esas que he dicho de temáticas cotidianas. Y ahora, a continuación, después de haber dicho un poco lo que es la reseña general, os voy a mostrar un poco cómo es el libro por dentro. Bueno, esto ya más o menos lo habéis visto en el fabuloso vídeo que hizo Gonzalo, alias GGL037, en ese licencia para desembalar, en ese unboxing que hizo hace unos pocos días, pero bueno, lo vamos a ver aquí también un poco por encima. Y bueno, pues hay que destacar que la portada, la encuadernación es en tapadura, en relieve. El tamaño del libro pues es más o menos como tamaño libro de bolsillo, vamos a decir. El prólogo fue escrito por su hija Deborah Moore, que ya sabéis que interpretó a una azafata de vuelo en Muere otro día. Y pues ya veis que está en blanco y negro, tiene alguna que otra fotografía.
algunas yo creo que son inéditas, no las había visto en su libro My War is My Bond, yo creo que son inéditos. Y lo que más inédito es sobre todo estos dibujos que veis aquí, porque están hechos por él. Ya sabéis que empezó como ilustrador en esa compañía de dibujos animados. También incluye fotografías de anuncios, porque él empezó también luego como modelo publicitario. Y estos son los recuadros que os comentaba, que para mí son los que, igual lo que más me ha traído del libro, los what if, esos rumores de proyectos que no hizo, proyectos que iban a empezar y que en último momento le descartaron por otro actor, o proyectos que no encontraron financiación y se acabaron descartando. Y lo que más me impactó sobre todo es que estuvo a punto de hacer Casino Royale del 67, pero que no pudo ser, creo recordar que fue porque estaba haciendo El Santo y lo tuvo que rechazar. Tiene también pues eso, imágenes de la etapa de infantil, juvenil, de todas las etapas, más anuncios de cuando era modelo publicitario. Está bastante bien en cuanto a que tiene eso, imágenes de vez en cuando para que no todo sea texto. Aquí viene el what if que decía de Casino Royale, y que al final, pues como comenta, pues eso, que acabaron eligiendo a Peter Sellers, por ejemplo, y que bueno, pues que él en aquel entonces estaba haciendo El Santo. Y ese es un poco pues los dibujos, como veis, son de corte cómico, vamos a decir, y acompañan un poco todo lo que es la lectura. Y es una lectura, pues sí, muy amena, muy entretenida. Es verdad que te la acabas enseguida, porque es bastante cortito el libro. Y luego ya, dependiendo de lo que cada uno busque en el libro, pues te puede gustar o no. Si te gusta, ya digo, un libro en plan reflexivo, pues te va a gustar. Si buscas algo cinematográfico, pues es cuando te puede decepcionar. Ese es un poco el resumen, ¿no? Aquí cuenta, este es el capítulo igual más triste del libro, porque habla de que esta amiga suya pues falleció de cáncer. Es igual el capítulo más triste, porque tiene también eso, alguna parte un poco más dramática, como la parte también de la Segunda Guerra Mundial. No todo es de carácter, digamos, cómico, con esas reflexiones. También hay parte dramática como esta que estoy contando. Y luego también incluye, esto también está curioso, citas célebres, citas de celebridades, como por ejemplo esta de T.S. Eliot, relacionadas con el envejecimiento. La temática de la vejez es una constante, y te cuenta pues también experiencias suyas relacionadas con la vejez, ¿no? De cosas que le han pasado en la tercera edad, ¿no? Pues por ejemplo que pues le triscan los huesos, que ya la comida no le sabe como le sabía de joven, pues lo típico, ¿no? Que tuvo que dejar de fumar. Ese tipo de experiencias pues te la cuenta también con un toque de humor, y es bastante curioso, ¿no? Todo lo que le ha pasado relacionado con la tercera edad. Pues eso también es una parte importante del libro, ¿no? El tema de la tercera edad es una temática importante. Aquí cuenta que descartó participar en estos what if, descartó participar en Evasión o Victoria, porque él, ya sabéis que se arrepiente, o vamos a decir que le da mucha vergüenza ponerse a correr delante de las cámaras, porque tiene una manera de correr bastante peculiar, le da muchísima vergüenza, y eso es lo que pidió siempre en las películas de James Bond, que no le enfocaran mientras corre. Y es verdad que si os fijáis, en las películas de James Bond hay muy pocos planos en los que se les ve corriendo, porque él lo pedía, que se lo quitara en los guiones, porque es verdad que tiene una forma peculiar de correr. Y claro, cuando le ofrecieron esta película de fútbol, protagonizada por, entre otros, Pelé y Stallone, dijo que no lo voy a hacer, porque le apetecía mucho compartir pantalla con estas celebridades, pero dijo que no lo iba a hacer. Bueno, pues aquí ya habéis visto un poco cómo es este libro. Ya digo que tiene ilustraciones bastante simpáticas, los what if muy interesantes, y reflexiones también bastante curiosas. Esta es la contraportada. Pues nada, espero que os haya gustado esta reseña, que os ayude a saber un poco más cómo es el último libro de Sir Roger Moore. Y nada, nos vemos la semana que viene en el siguiente episodio del Despacho de Clark.